Segunda de Corintios capítulo 7, el verso 1. ¿Cuánto están? Bueno, dice la palabra del Señor. Vamos a leer allí. Así que, amados, ¿cuántos son amados acá? Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a volverlo a leer. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, vamos a sentarnos. Usted va a orar conmigo y vamos en el nombre de Jesús. Usted le va a pedir al Señor que Dios a través de esta palabra pueda ministrarle como conviene y como sea necesario en su vida. Dígale al Señor que usted quiere ser ese campo donde la palabra llegue y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Dígale al Señor que usted no quiere ser solamente un oidor, porque usted mismo estableciste que usted se goza es con los oidores, pero también los hacedores. Dígale: Señor, yo quiero ser ese hacedor de tu palabra. Yo no me quiero conformar con venir a saber, aprender y a crecer en conocimiento. Yo quiero más de crecer en conocimiento, también quiero que ese conocimiento me lleve a una vida de obediencia, me lleve a una mejor forma de vivir delante de ti, porque mi razón por la que vivo es para honrarte. La razón por la que vivo es para glorificarte. La razón por la que estoy acá es porque me interesan tus mandamientos, para saber cómo vivir mejor para complacerte a ti, porque he dejado de vivir para mí mismo. He morido al egoísmo, he morido, Señor, he muerto al deseo de vivir para mí, porque mi única razón por la cual ya vivo es vivir para ti, oh Rey de la Gloria. Es vivir para ti, oh Dios del cielo. Y esa es la razón que estoy acá, que me interesan tus mandamientos, que me interesa tu palabra, Dios divino, porque es ella, Dios del cielo, la que me va a dar claridad, la que me va a dar entendimiento, Señor, y capacidad para comprender lo que tú esperas y quieres de mí. Espíritu de Dios, dame el entendimiento. Señor, oro para que todo demonio que quiera arrebatar esa palabra, que quiera venir, oh Dios, a robar esa palabra, yo lo reprendo, me anticipo a él. Ese espíritu que ha sido enviado por mi vida para arrebatar lo que Dios pone, para arrancar y robar lo que Dios dispone en mi corazón, en mi mente, lo reprendo en el nombre de Jesús. Y pido que tu presencia, Dios, repose en mí, que el Espíritu de Dios nos provea de toda sabiduría, de todo conocimiento y de toda capacidad para entender y comprender tu buena voluntad. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Vamos a tocar este tema que me va a demorar algunos días, y el tema que quiero desarrollar es las promesas bajo condiciones. Vamos a hablar acerca el tema, las promesas bajo condiciones. Cuando miramos acerca de las promesas, la palabra promesa tiene que ver con un juramento que alguien hace, o un compromiso que alguien hace con otra persona en relación a darle cumplimiento a algo. Cuando miramos, muchos de nosotros pues a diario estamos recibiendo o estamos siendo partícipe de algún compromiso o de algún juramento o de alguna obligación que de cierta manera pues genera y trae unos beneficios. Usted va a mirar que cuando una persona llega a una empresa, pues de cierta manera él se somete a unas obligaciones.
Pero esas obligaciones de antemano le va a generar a él unos ¿qué? Beneficios. Cuando llega alguien a una empresa, pues el que lo contrata, pues le va a decir, bueno, este va a ser su salario, estos son sus beneficios, pero todo esto está bajo una condición. Las condiciones que también se le establece a usted es que usted tiene que cumplir con unas jornadas, con unos horarios, tiene que cumplir con unos compromisos y bueno, porque mientras que usted cumpla con sus obligaciones, pues yo también estoy obligado a cumplir con mis obligaciones. Pero si usted incumple sus obligaciones, pues de antemano yo también estoy en el deber de incumplir con lo que había pactado o con lo que había quedado con usted. Cuando miramos a través de nuestro diario vivir, esto se está dando en nuestra vida diaria, pero muchos de nosotros aún desconocemos que la falta de esos compromisos o la falta de cumplir a un deber o a una obligación, pues de cierta manera nos afecta y nos perjudica es a nosotros mismos. ¿Sí me voy a entender? Entonces, cuando usted mira a través de las Sagradas Escrituras, eso es lo que la Biblia constantemente habla a través de sus enseñanzas. Ejemplo, Dios le dijo cuando creó la primera pareja, a Adán y a Eva, los estableció en el huerto, pero de cierta manera le dijo, bueno, yo tengo un compromiso con ustedes, pero ustedes tienen un compromiso conmigo. Y yo voy a mantenerme en el compromiso en mi función con ustedes, pero mientras que ustedes cumplan con lo suyo. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Bueno, de todos estos árboles y de todo lo que hay aquí, usted lo puede disfrutar. ¿Sí vamos a entender? Porque huerto significa lugar de delicia. Usted se puede deleitar en todo lo que hay acá. Pero aquí le pongo una condición. O sea, te estoy dando, te voy a dar vida en abundancia, te voy a proveer de esto, te voy a conceder esto, pero aquí la condición es que no puedes, para poderse gozar y disfrutar de esto, no puedes comer de ese árbol, del árbol del conocimiento. Ahora, llega Dios, luego viene Dios con Abraham, se le presenta a Abraham, y Dios le dice a Abraham, Abraham, te voy a bendecir. ¿Y a quién va a bendecir sino a alguien que está necesitado de esa bendición? Le dice, te voy a bendecir y voy a hacer de ti una nación grande. Te voy a bendecir, y a los que te bendijeren los bendeciré, y a los que te maldigan los voy a maldecir. Y también voy a hacer, y le empezó a dar unas promesas, pero la condición era, vete de tu tierra y de tu parentela para el lugar que te voy a mostrar. O sea que la promesa estaba implicando una condición. O sea que no hay promesas que tengan un cumplimiento, al menos que también yo esté respondiendo a esa condición. ¿Sí me va a entender? La Biblia, la Biblia dice, el que crea será salvo, mas el que no cree ya ha sido será condenado. O sea, ¿cuál es la condición para que esa persona reciba salvación? Creer. ¿Sí va a entender? La Biblia habla de otra condición, y bueno, y yo puedo hablarle de muchas, la que vimos en el devocional. El Señor promete, yo le prometo descanso. Yo le voy a dar a usted descanso en medio de todas las cargas que usted está teniendo, porque de antemano yo sé que hay cargas que usted está llevando y son demasiado pesadas. Pero como yo me intereso por su bienestar, pues yo quiero darle ese descanso. Pero ¿cuál es la condición? Los que estudian el devocional, vengan a mí. O sea, no se puede experimentar esa promesa si yo no voy, si no cumplo con esa con esa condición. Y mire, y si quiere usted promesas en cuanto de salud, hay promesas en cuanto a economía, hay promesas en cuanto a la vida eterna, hay promesas para salvación, hay promesas para tener un hogar estable, un hogar en donde funcione las cosas como Dios quiere, lo hay. Pero todo esto bienestar al hombre
Dios ha sometido al hombre, está bajo unas condiciones. Entonces de ahí es que por eso que yo no puedo participar de las promesas de Dios al menos que esté respondiendo a esas ¿qué? A esas condiciones. Entonces el yo, Carlos Andrés Londoño Marulanda, o en el caso suyo, yo negarme a un deber o a una obligación o a una condición, a no responder a ella, es yo mismo negarme ¿qué? La participación a esa ¿qué? A esa promesa. Entonces, muchos de nosotros creemos que las promesas se van a cumplir porque sí o porque sí. No, las promesas se cumplen al menos que la persona esté cumpliendo con sus condiciones. Cuando Dios, le voy a dar, y voy a hablar de varios ejemplos. Cuando Dios llamó a Elí, dice, mire, los pensamientos que yo tenía con usted, Elí, y con su descendencia, es establecer un sacerdocio ¿para qué? Para siempre. Pero como usted ha tenido en qué? En poco mi palabra, pues yo también, los que me honran, yo los honro. Pero los que a mí me tienen en poco, yo también los tendré en poco. O sea, ¿quién se tiró en la promesa? Elí. ¿Por qué? Por no cumplir a esas ¿qué? A esas condiciones. ¿Quiere que le siga hablando de ejemplos? Bueno, otro ejemplo. Saúl. Llamó Dios a Saúl y le dijo, bueno, Saúl, venga. Aunque usted es de poca, aunque usted se considera una persona insignificante en medio de su pueblo, en medio de su nación, cuando yo lo llamé, pero ¿sabe qué? Me interesa cogerlo a usted y hacer de ti un rey, que lo quiero establecer como rey y establecer por medio de ti un reino de sacerdotes, de reyes. Quiero establecer por medio de ti un reino de reyes. Venga que usted y sus hijos van a heredar el trono. Cuando llegó Saúl, lo llamó Dios. ¿Quién lo llevó a desistir? Le dice Samuel a Saúl, mire, Dios tenía estos propósitos con usted y era de establecerte como rey por siempre. Pero ya Dios ha desistido de lo que tenía contigo solamente por una razón. Porque tú ¿qué? Incumpliste a unas ¿qué? A unas obligaciones, unas condiciones. Entonces de ahí es donde nosotros como pretendemos y como queremos que Dios nos cumpla. Ahora, lo lindo, lo interesante de Dios, mire, Dios es tan hermoso y Dios sabe cómo tratar con el hombre. Dios sabe cómo tratar con el hombre. Y Dios como sabe tratar con el hombre, Dios sabe, yo sé qué es lo que usted quiere y yo sé lo que usted desea, yo sé. Porque los deseos y los intereses aquí de todos van a cambiar. Ahora, van a cambiar y como Dios sabe que los intereses de todos va a cambiar, por eso tiene promesas ¿para quién? Para todos. Tiene promesas para todos. La Biblia habla, en la Biblia hay más. Se cree que hay más de 3,600 y pico de promesas. Y todas están ligadas al pueblo de Dios. Tienen que ver con el pueblo de Dios. Ahora, en todas estas promesas, escúcheme bien, resulta y sucede que Dios, por ejemplo, aquí encontramos a Elías. Elías aquí, de pronto hay cosas que a él no le interesa, pero que a la hermana aquí sí le interesa. De pronto hay cosas que hay cosas que ni le interesan a él ni interesa a él, pero al hermano hay otras cosas que están en la Biblia que sí le interesan. Entonces, Dios, por eso Dios es tan entendido y tan sabio y dice, yo sé lo que tú quieres. Yo sé lo que tú quieres. Yo conozco tus deseos. Yo sé lo que tú quieres y esperas de mí. Pero ¿sabe qué? Vamos a canjear. Yo estoy dispuesto a darle. Yo estoy dispuesto a darle, pero a ver, ¿usted está dispuesto también ¿a qué? A cumplir con lo que demanda. Ahora, usted va a mirar Salmo 37:4. Mire, la Biblia dice en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, mire Dios qué tan tremendo. Para yo concederte los deseos de tu corazón, te voy a establecer una
Hay una promesa nuevamente, pero también está una condición. ¿Cuál es la condición? Deleitarse. Ahora, ¿deleitarse en qué? En Jehová. Ahora, deleitarse es gozarse, disfrutar de su presencia. Ahora, ¿cuántos hermanos? Mire, la oración, estar con Dios, es una tortura. ¿Sí o no, Elías? Hay gente que la oración es una tortura, ¿sí o no? Eso como que lo estuvieran a uno crucificando. ¿Qué están haciendo con uno? ¿Sí o no? Hay veces suele pasar eso. ¿O no? No, como que no es. Mire, para mí hubo momentos en mi vida donde para mí era una tortura. La oración era, ay, hermano, eso era como si me estuvieran sacrificando. Sí. Mire, hay veces la oración, la alabanza y el congregarme, el involucrarme con un servicio, cosas que a la verdad Dios que tienen que ver con Él. Pero ¿sabe qué? ¿Qué problema? Pero Dios de ahí donde dice, bueno, ¿usted quiere que yo le qué? No, que yo qué, vamos al texto. ¿Yo le qué? Le conceda los qué? Los deseos. ¿Qué es un deseo? Es algo que uno anhela íntimamente en lo profundo, algo a lo que uno suspira, algo a lo que uno por allá en lo profundo ¿qué? Añora, algo en lo que uno profundo uno ¿qué? Quisiera. ¿Sí va a entender? ¿Será que Dios lo conoce? Pero Dios sabe. ¿Para qué va a anhelar este muchacho una sanidad con esa cara de aliviado que tiene? Con esa cara de salud de saludable que tiene, vea. Todo cachetón y vea, todo musculoso, vea. Entonces, ¿para qué? Dígame, ¿para qué? No, pero aquí va a haber gente que sí le va a interesar la qué. Bueno, pero te voy a poner unas. Bueno, a él, a otros. Mi deseo es salir de esta situación económica, que tengo unas obligaciones tremendas. Pero él dirá, ¿para qué yo plata en estos momentos si yo no tengo hijos, no tengo? Eso es lo que a mí menos. Pero a otros sí. Entonces, mire que las necesidades de todo el pueblo va a ser diferente, pero Dios sabe. Tengo pero como yo sé cuáles son tus qué, tus necesidades y tus anhelos, vamos aquí. Vamos, te voy a dar, yo tengo todo el poder de concedérselas, pero también te voy a someter a unas condiciones. ¿Sí van a entender? Es que, Señor, pastor, yo quiero una casa, yo quiero a la verdad. Señor, usted sabe cuánto yo anhelo, yo quisiera, sí, yo también sé que usted la quiere, yo también la quiero porque es que la verdad, yo establecí eso y yo deseo eso. Pero ¿sabe qué? ¿Qué, Señor? Te voy a someter. ¿Y cuántas cosas está usted anhelando? Yo no creo que aquí no haya gente que anhele algo. Yo creo que aquí todos algo esperamos de Dios. Aguardamos algo de Dios. Aguardamos por algo de Dios. ¿O no? Pero ahora ¿qué? Ahora, aquí aclaro algo. Las necesidades suyas pueden variar dependiendo de la condición suya. Pueden variar dependiendo de la condición suya. Me explico. Y de ahí es por eso la diversidad de promesas. Yo me acuerdo que cuando yo empecé la vida cristiana, antes de yo involucrarme con el cristianismo, a la verdad, yo vivía en una depresión. Yo era muy depresivo y vivía muy aburrido. Pero aburrido, más aburrido, como dicen por ahí, que un pescado en un tetero. Pero aburrido. Pero bien aburrido vivía yo. Cuando a mí me hablaron de que Dios podía alegrar mi vida, de que Dios podía traer felicidad a mi vida, y en medio de parte, mire, vivía tan aburrido que usted no sabe. Yo muchas veces llegué a decirle a mi mamá, ¿usted para qué me trajo? ¿Para qué me dio la vida? Yo le reclamaba a ella.
¿Cómo vivía de aburrido? Imagínense. ¿Usted para qué me dio la vida? ¿Para qué me trajo aquí a la tierra? ¿Cuánto hubiera querido, como algunos de los profetas, cuánto hubiera querido que mi mamá que hubiera muerto en el mismo vientre, dijo alguno de los profetas? En ese aburrimiento vivía yo. Cuando me hablaron de que Dios podía cambiar mi lamento en baile, que podía cambiar mis tristezas en alegría, eso me despertó un interés por el evangelio, por Dios. Yo dije, no, si esto es así, entonces no, yo me voy a meter. Pero después me encontré con un problema. ¿Y cuál fue el problema? Mis pecados. Y yo, oye, pero para poder lograr de eso tengo que despojarme de tantas cosas. Por eso hablamos de unas condiciones que quiero mirar con usted. Este texto lo vamos a desarrollar, lo vamos a mirar. Entonces, ¿qué hice yo? No, esto sí está como bien complicado. ¿Quiere salir de ahí? Señor, sí. ¿Y no hay otra manera? No hay otra manera. Yo quiero concederle a usted, pero hermano, qué duro es para deleitarse uno en Dios, uno en la carne. Un carnal no haya deleite en Dios. No, como que no parece. Un carnal no haya deleite en Dios. ¿Usted por qué cree que la gente, los que están allá en el mundo, por qué no les interesan las cosas de Dios? ¿Porque la qué? Un carnal no puede hallar deleite. ¿O no? Una persona carnal no puede encontrar deleite en Dios. Jesucristo mismo dijo en Mateo 26, el espíritu a la verdad está ¿qué? Dispuesto, pero el único que no quiere cooperar es la carne. O sea que cuando yo no coopero, cuando no hay una respuesta, es mi misma ¿qué? Y ya tengo problemas para que se concedan los deseos del corazón. Ya hay un problema. O sea que, ¿qué me tocó a mí? No, me va a tocar resolver este problema con esta carne para que Dios me pueda conceder estos deseos. Ahora, vino otra. Entré, ya empecé la vida cristiana. ¡Ay, qué bendición! Pero después empecé a sentir la necesidad en mi corazón de servir. Pero cuando empecé a servir, me encontré con otro tremendo problema. ¿Cuál era el problema? Ver el respaldo de Dios en el servicio. Señor, ¿para qué voy a servir yo aquí si no es para ver un respaldo? ¿Para qué me pone usted aquí si no es para ver un respaldo? Pues yo para ver aquí muchachos jodiéndome la vida y amargándome y molestándome, pues para esa clase me hubiera dejado. Pero en mi corazón decía, no, es que usted tiene que servir, debe servir. Yo no podía resistir a eso. Bueno, lo voy a hacer. Entonces, ¿quiere ver mi respaldo? Pues, Señor, es lo que te estoy diciendo. Bueno, ¿vamos a qué? Eso yo te lo prometo. Pero hay unas condiciones. Ay, Padre de la... Después empecé como pastor, ya me sacó de ahí. Entonces mire cómo las necesidades van a cambiar. Ya la necesidad como oveja, como iniciando el evangelio, ya no era esa. Ya la necesidad de ya como servidor, ya no era esa. Ya entré a otro campo, el ministerio. Ahora, ya quería otras cosas. Yo, Señor, quiero esto. ¿Lo quiere? Sí. Te tengo promesas. Yo soy el que respaldo. Yo soy el que revisto de poder. Yo revisto de autoridad. Y bueno, está. Ay, Señor, deme esto. Sí, ¿lo quiere? Sí. Otras condiciones. Ay, Señor Jesús. Sin contar la situación con hijos, con el hogar, con la familia, con todo. Entonces, de ahí es que muchos anhelamos mucho. Y los bendigo por sus anhelos. Porque todos esos anhelos y esas cosas que usted quiere, las que son buenas, vienen de parte de Dios. Pero Dios se las puso en usted para desafiarlo a usted, a que usted se pueda someter y tenga disposición para responder a esas condiciones. Porque Dios sabe, si no es así, con este yo no puedo. Entonces por eso es que de ahí es donde empecé a mirar. No. Y el que más quiere
pues Dios se le va a exigir. Y si usted anhela y si usted quiere, mijo, ¿usted cree que muchas de las cosas que usted anhela se le van a conceder en sus condiciones? Está fregado si usted está pensando que es así. Y está fregado, ¿por qué? Porque Pablo dijo, amados, puesto que tenemos promesas. Mire, aquí hay unas, limpiémonos, que vienen a ser parte de las. No, limpiémonos. ¿Esa es la que? Ya vienen las condiciones. Ahora, ¿cuántas cosas usted está queriendo? Solamente hay 2, 3, 4, 5, bueno, ya hay más. Otra, ¿cuántas cosas usted en estos momentos están deseando? Pero la pregunta que le quiero hacer en esta mañana es, ¿usted ya sabe cuál es la condición para que se le cumpla eso? Pero limpiarse ¿de qué? Porque hay varias cosas. Porque aquí le aclaro, lo que se tiene que limpiar ella no es lo mismo que se tiene que limpiar ella. Y de lo que se tiene que limpiar ella no es lo mismo que se tiene que limpiar él. Y de lo que se tiene que limpiar él no es lo mismo que se tiene que limpiar él. Que esas son las condiciones para cada uno, partiendo de la condición y el estado en el que cada uno está. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora, ¿cómo pretende usted que lleguen y se cumplan? ¿Las qué? Que las promesas tengan cumplimiento. Si usted, porque las condiciones que Dios le dio a Sansón fueron diferentes a las que Dios le dio a Saúl. Porque la necesidad y la condición de ambos iba a ser diferente. O sea que las condiciones que Dios le va a poner a usted va a ser diferente a las que me va a poner a mí. Y le va a poner a otro. Y de ahí es por eso que yo sí quiero recibir esas que. Yo no puedo ignorar cuáles son las que. ¿Cuáles son las que? Las condiciones. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora, las promesas, aquí tengo que aclararle algo. Las promesas no son para todo mundo. Las promesas de Dios no son para todo mundo. Sino para quienes, según el verso 1. Eso, muy bien. ¿Para quiénes? ¿Para los qué? Amados, dice la palabra. ¿Para quién son las promesas? O sea que si usted es un amado de Dios, para usted son las promesas. Pero también, porque Dios no negocia con todo el mundo. Es con usted que le interesa. Es con usted que quiere establecer un pacto. Porque en el tiempo de Saúl había mucha gente, podía haber llamado a muchos reyes, pero no a todos los llamó. En los tiempos de David y en los tiempos de Sansón había muchos hombres. ¿Sí vamos a entender? En los tiempos de Abraham había muchos hombres con los que Dios pudo haber hecho ese ¿qué? Ese pacto, ese compromiso de darle. Pero no a todos, no le interesó a todos, le interesó a algunos. Y es los que estamos acá, es con los que Dios le interesa. Y usted y yo somos privilegiados de saber que Dios le interesa entrar a negociar con usted. Es usted con el que Dios está interesado. ¿Y sabe por qué? Porque Dios lo ve a usted como un. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? ¿Cuántos son amados aquí por Dios? Bueno, esos amados, para esos amados, ¿qué Dios le tiene? ¿Qué le tiene? Promesas y condiciones. Ahora, mi pregunta es, vuelvo y le hago este interrogante a usted en esta mañana. ¿Usted ya tiene claro qué es lo que Dios le está demandando a usted para darle cumplimiento? Porque si usted todavía no tiene claro, le va a tocar preguntarle a Dios que le dé testimonio, que le revele, que le muestre, que le diga. Y si usted lo hace, escúcheme bien, el mismo Dios le va a dar testimonio de varias maneras. Uno le va a poner en su corazón, le va a hablar a su corazón y le va a decir, mire, usted tiene que empezar a trabajar en esto, o en esto, o en esto. Y Dios le va a hablar.
Porque hermano, Dios le habla a uno. Si hay alguien interesado en que se cumplan las promesas. Y por eso Él mismo le va a mostrar, le tiene que mostrar. Porque si hay alguien que está interesado en el cumplimiento de esas promesas, ese es Él. Porque Él dio las promesas es para que se cumplieran, no para que quedaran nulas, no para que se anulen, sino para que se cumplan. Y como está tan interesado que se cumplan, por eso alguien que le va a revelar a usted es Él mismo. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, esos amados, se está refiriendo a la iglesia de los Corintios. Hoy nos habla a nosotros como amados, puesto que tenemos ¿qué? Tales promesas. Ahora, Pablo, aquí le voy a aclarar algo. Mire, tristemente, en la exposición de las Sagradas Escrituras o en el estudio de la Biblia, mucha gente comete grandes errores para comprender y entender lo que la Biblia dice. Y uno de los errores que mucha gente comete es coger versículos, sacando versículos del contexto en el que está el versículo. Y de ahí salen enseñanzas erróneas y completamente equivocadas. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea que de un texto sale un pretexto porque no tienen en cuenta el contexto. No, es que yo también me tiro versos. Entonces, otra vez, cuando usted saca y coge un texto y empieza a sacar y lo coge y a afirmar una enseñanza sin mirar el contexto, se le puede convertir en un pretexto. Entonces, de ahí es donde yo tengo que mirar. Cuando usted vaya a la Biblia y alguien le enseñe, trate usted, y por eso es tan importante que usted estudie la Biblia también. Y una de las cosas que tenemos que estudiar acá es, dentro del contexto del apóstol Pablo, cuáles son parte de esas promesas. Ahora, ¿cuáles creen que sean ustedes esas promesas en el contexto? Para yo mirar el contexto en el que Pablo está hablando de esas promesas, yo tengo que mirar los versículos anteriores o los versículos posteriores. Ahora, mirando eso, ¿cuáles son las promesas a las que Pablo mirando en el contexto? Vamos a ver si se aplica lo que le están aprendiendo, lo que le estoy enseñando para estudiar la Biblia. ¿Ah? Amén. Pero léamelo en qué parte. Léalo, diga, pastor, mire, la Biblia dice en tal parte. Bueno, entonces, muy bien. Pero hay unas palabras más cerca del verso 7, del capítulo 7, del verso 1. ¿Qué es el verso qué? Usted se volvió más atrás, pero usted tiene que buscar lo más cercano a él, al verso 1. El verso 18, muy bien. Y en el verso 18, ¿cuál es parte de esas promesas? Bueno, eso, muy bien. Entonces vamos por parte. Antes de ir allá, vamos acercándonos al versículo más cercano. Entonces, en el verso 18 está diciendo, ¿cuáles? Ahí hay dos promesas, pero poderosas. Ahí hay dos promesas poderosas. ¿Cuáles son esas dos promesas en el verso 18 poderosas? Que Él será nuestro ¿qué? Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, mírenme acá. Una de las grandes y preciosas promesas que Dios nos ha dado, que esto no tiene, hermano, no tiene, vea, está por encima de cualquier cosa. Mire, para esta promesa, yo la pongo por encima de una promesa de plata, de una promesa de salud, de una promesa de una sanidad, de una promesa de una restauración. Y es la promesa de ser ¿qué? No, primero, de tener, ¿cuál primero? De tenerlo a Él por Padre. Mire acá. ¿Tenerlo a Él por qué?
por Padre. Ahora, cuando hablamos de tenerlo a Él por Padre, escúcheme bien, por tenerlo a Él como Padre, resulta y sucede que, hermano, mire, yo no sé, hay gente, yo me acuerdo cuando yo era niño, de pronto uno ve ciertas conductas de unos padres y uno dice, qué dicha que esa, mi papá hubiera sido así. Porque uno ve ¿sí me va a entender? Unas conductas. Ahora, yo no me imagino, mire, regalo grande, tener a Dios por Padre es lo más hermoso que hay. Es de las promesas más grandes que hay. Y le voy a decir por qué. Uno, por la posición de Él, que es, ¿cómo es Él? Según ahí Pablo lo dice, ¿Él es qué? Todopoderoso. Entonces mire, como todopoderoso, y si Él es mi Padre, yo como hijo y Él como mi Padre, si Él es mi Padre, ¿qué me puede faltar a mí? Nada. ¿Cómo qué? Si Él es todo. Si Él provee, escuche bien, la Biblia dice que una de las funciones de Dios es proveedor. Y si le provee a los impíos, ¿qué será hermano? Si Él es guardador y Él guarda al mundo y hasta a los malos los guarda, ¿qué será si Él, hermano? Y ahí es donde, si Él es protector, si Él es proveedor, si Él es salvador, si Él es restaurador, si Él es libertador, si Él es consolador, si Él es ayudador, si Él es consejero. Mire, para mí, tener a Dios como papá es una de las promesas más grandes que usted y yo podemos tener. Yo no sé si usted me está entendiendo. El Todopoderoso como papá. Métase conmigo, Satanás, a que se vea con mi qué, con mi papá. Métase conmigo y verá impíos, gente malvada, gente involucrada con el. Métase con un hijo si quiere que le quede, porque ese papá es vengador. Ese papá es vengador. Ese papá no consiente que alguien ofenda. Mire, hubo una ocasión, escuché un testimonio de una hermana donde el esposo era demasiado ofensivo e hiriente. Era de esos tipos de hombres que abusan. ¿Cómo es que se dice en el lenguaje actual? De los que ¿qué? Maltratan, bueno. Y él lo hacía de forma psicológica, verbal. Y bueno, cuando llegó una vez, él en medio de su conducta, lo cogió Dios y le dio cuenta, contaba el hombre que después de una experiencia grosera, altanera, sintió como si alguien le hubiera volteado el mascadero. Y escuchó una voz que le dijo: con mi hija no te metas. Mire, una vez nos contaba el pastor Enrique también, que él a veces era fuertecito con la esposa, y que también una vez se llevó una experiencia con Dios, y que lo único, y después de que tuvo esa experiencia, él le contó a su esposa, a pastora Mélida, y después de contarle, ella dice que ella se quebrantó, y se quebrantó porque a la verdad no sabía que Dios la amaba tanto. Hermano, y yo podía hablarle de cosas que tienen que ver cuando alguien reconoce a Dios como su qué. Pero aquí le digo algo, mire, la Biblia me está diciendo en el verso 18,
y seré para vosotros por padre. Ahora, aquí le aclaro algo. El que tiene que reconocer a los hijos no son los hijos al papá. Es los padres a los hijos. Los que tienen que reconocer a los hijos no son los hijos a los papás, son los padres a los hijos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque alguien, padres hoy que están procreando y están procreando hijos, pero que reconozcan o cumplan con su función como padre. Entonces por eso le digo, y Dios dice, yo seré, o sea, Dios mismo se reconoce como sus padres. Esas son parte de las. Ahora, aquí aclaro algo de pronto para la gente que está aquí nueva, para que usted sepa esto. La paternidad, bíblicamente la paternidad de Dios sobre toda la humanidad, eso no lo enseña la Biblia. Escúcheme bien. La paternidad de Dios sobre toda la humanidad, eso es una mentira que el hombre se ha creado. La Biblia afirma que la paternidad de Dios no es sobre toda la humanidad, es sobre un grupo de personas. Ahora, ¿por qué les aclaro esto? De pronto algunos mirándome raro, lo veo como asustado, Víctor, ¿o qué? No, aquí le aclaro, aquí le voy a aclarar. En San Juan capítulo 8, en el verso 41, léalo. Y en Primera de Juan capítulo 3, verso 8. Y hay los dos versículos, y por eso, y aquí le aclaro algo. Mire, otra cosa que también ustedes tienen que tener presente cuando vayan a estudiar la Biblia. De un texto no se puede sacar una doctrina. Para sacar una enseñanza tiene que tener suficientes argumentos bíblicos para defender una doctrina. Porque no solo de un versículo se puede extraer una doctrina. Y San Juan capítulo 8:41, ¿qué dice San Juan 8:41? 8:41. A ver, ¿quién me lo quiere leer? No, Arisalí, usted no, que está ocupada escribiendo. ¿Qué dice? A ver, ¿quién me lo quiere leer? ¿Quién? Bueno, ¿qué dice? Ah, no. Cristo ya viene. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Y luego qué dice? No, luego y dice, decían los fariseos eso decían los fariseos, 42. Y Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora, el verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hágalo aquí. Vosotros, entonces miremos acá, vea. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. O sea que estaba reconociendo Cristo, que habían hijos del diablo. ¿Y quiénes son? Reconoció Cristo como hijos del diablo. Los que viven y los deseos, los que hacen los deseos dice, y los deseos de vuestro padre. O sea, ¿cuál padre está hablando él? O sea que Cristo reconoció que había otro padre fuera del padre que él tenía. ¿Que era quién? El diablo. Esta gente está como aquí, como aquí ya me dijeron que Dios. No, está el Padre de Dios. Cristo dijo, si vosotros me amarías de verdad, pero mire, les dijo, ustedes son, mas vosotros sois de vuestro padre, ustedes no tienen la misma paternidad mía. Ustedes no están en la misma hermandad mía. Usted y yo, a usted y a mí no nos unen. Ustedes tienen una religión. Quizás nos une una nacionalidad. Quizás nos une un territorio. Quizás nos une muchas cosas. Pero en cuanto a deseos y a conductas, ustedes están lejos de mí. Y ustedes son
Y vosotros, los deseos de vuestro padre queréis. Y él dice, él ha sido homicida desde el principio, no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Mire acá, homicidio y mentira. Esos son deseos del diablo. Entonces, Cristo les dijo, ¿cómo ustedes dicen ser de mí y tener la misma paternidad, el mismo Padre, si no me aman y viven en sus deseos y en los deseos del mismo diablo? Recuerde, ay pastor, es que yo no he matado a nadie, pero recuerde San Juan, el que aborrece ya es para Dios es. Y aquí hago un alto. Mire, aquí hay hermanos que yo sé que a partir de hoy le van a pedir perdón a Dios. Que mire, que por allá tienen una cosita. Tienen por allá algunos sentimientos. No de amor. No hablo de amor. ¿De qué dijeron por ahí? Resentimiento, rencor, enojo, desprecio. Que a la verdad, porque me toca me la aguanto. Me toca sí, porque yo a la verdad, si por mí fuera. ¿Ah? Ojo con esto. Mire, ay Señor, Padre, ayúdeme usted porque me permite ver tantas cosas. Pero hay cosas que yo he visto aquí en hermanos. Mire, le voy a decir, hasta en familias. Hasta en familias. Hasta bien. Y uno las ve, pero uno ora por ellas. Dios Padre, ayúdalos. Porque si ellos no toman conciencia de esto, esto los va a afectar. No. Para las promesas. Y esa promesa puede poner en riesgo esa preciosa promesa. ¿Cómo qué? Como hijo. La mentira. Mire, ¿cuánta gente defiende mentiras? No defiende la palabra. Defiende ideas que yo no sé de dónde, o se las inculcaron y se las crearon y bueno, y se volvieron para ellos en una verdad. Y por más que uno quiera, y escúcheme bien, uno argumentarle con la palabra y mostrarle, como decía en estos días mi esposa, ¿qué tal que si uno le hablara cosas ingeniadas o cosas inventadas o cosas de la ideología de uno o del pensamiento? Porque aquí está la otra. Otro error que cometen muchos predicadores. Ponen a decir la Biblia lo que nunca la Biblia ha dicho. Ponen y crean en la gente cosas que la Biblia nunca porque si mire, Dios no habla cosas raras. Dios es claro en lo que dice. Y escuche bien, y cuando hablo de enseñanzas de Dios, aprendan esto también. Nunca se puede establecer como una doctrina cogiendo un versículo. Si hay más versículos que afirman lo contrario, usted tiene que darse a lo que más versículos habla. Me explico. Por ejemplo, los unitarios. Y solamente voy a hablar de esto porque hay otras cosas que las podía decir, pero no las quiero decir. Que muchos han creado doctrinas. Los unitarios. No, es que mire que San Juan dice, toman San Juan capítulo 14, mi Padre y yo uno somos, pero no miran el contexto. Y un texto sin el contexto es un pretexto. ¿Sí me va a entender? Bueno, entonces, el otro problema. Entonces, cuando empieza a mirar, yo le voy a mostrar que hay más versículos en la Biblia que habla de Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que hablar de la unicidad de Dios. Entonces, ¿a qué me toca a mí? ¿Aceptar a qué? ¿La qué? La Trinidad, más no desconocer que la unicidad también es real, pero porque hay textos, varios textos, no solamente hay varios textos.
¿Sí me va a entender? Entonces, de ahí es donde quiero que usted analice esto. ¿Y por qué analice esto? Porque de ahí es donde se está cometiendo muchos errores. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, mentiras. Ah, no, pero es que a mí mire, ay Dios, a mí me dijeron esto. Bueno, pero como decía alguien, mire, no hay nada más duro hacer creer a alguien algo a lo que no quiere creer. ¿O no? Y usted puede sacar tiempo y la persona se aferra y se niega y dale, y dale, y dale, y dale. Ay. Y uno dice, bueno, Señor. Y lo más tremendo es esto, que si fuera, escuche bien, si lo que la persona afirma que es una verdad y es tan de Dios, entonces yo me pregunto, entonces Dios, ¿por qué no le está cumpliendo todas las promesas sabiendo que es tan de Dios lo que cree? Explíquemelo usted. ¿Ah? ¿Sí me está haciendo entender? Sí, mire, Dios me dio a mí una cachetada con esto. Me dio una cachetada a mí ahora muchos años. Y aquí voy a mirar algo, varias cosas. Yo me acuerdo que ahora años, cuando empecé la vida cristiana, con un celo, hermano, y me metí y me volví un hombre, pero como Pablo, un hombre pero celoso de la palabra. Y yo me creía, hermano, un hombre guardador y comprometido. Y yo, ay Señor, esta gente está fuera de mi contexto. Aquí no hay quien me iguale. Aquí me considero mejor. Y yo me acuerdo que yo me metí así. Y una ocasión me llegué y en la iglesia pues recalcaban mucho también lo que tenía que ver con el vestido. Y me acuerdo que en ese entonces, cuando yo veía hermanas que venían aquí a la iglesia, yo era de otra iglesia, iban vestidas en semana, los domingos así, y en semana las veía con sus jeans, y esta es mucha testiga de Jehová. Esta es mucha, y yo empezaba, no, es mucha hipócrita, esta es una falsa. Y hermano, y yo juzgaba. Y en Santiago 4 dice, no juzguéis, porque ¿quién te puso a ti para juzgar? Yo era así. Yo le estoy hablando de mi experiencia, mi vivencia. Y cuando llego, hermano, me pego un tropezón y caigo en un pecado. Y llega Dios y me habla a mi corazón. De esa hermana que se viste así, a tu pecado, ¿cuál es más dañino? Vea, eso me sacó el aire. De ahí para adelante, eso me dio gran lesión a mi vida. Y de ahí para adelante, vea, he procurado de cuidarme más. Porque me dijo Dios así literalmente, de esa mujer que se pone esto a lo que tú estás haciendo, ¿cuál es más grave? ¿Qué es más delicado? Y aquí, pero allá vamos a mirar varias cosas aquí que quiero estudiar con usted. Que le quiero estudiar. Ahora, ¿y quiere que le cuente más? No tengo tiempo. Entonces, mire, pero cosas que empiezan a pasar. Y ahí es donde entonces dígame, si usted, y esto es para usted, si usted está tan comprometido con Dios, como usted dice o como muchos creen, entonces yo me imagino que Dios le está concediendo a usted ¿los qué? Los deseos, porque Dios ve que usted se deleita tanto en Él, que Dios no se resiste y dice, mire, por eso es que lo tengo a usted y le estoy concediendo a usted todo lo que me pide. Y ahí es donde esto le quita a uno
las vendas y los engaños que muchas veces se hace uno, que yo me hacía. Y ahí es donde uno comienza a mirar. Entonces yo vengo, bueno, Señor, pocos deseos muchas veces se cumplen. Eso ya es un indicador para darme cuenta que yo primer problema. 2, Dios me promete a mí sanidades, provisión, bendición, restauración. No tendré temor de malas noticias. De tantas promesas hermosas que encuentro. Y me encuentro con una cantidad de cosas, todas las contrarias. ¿Qué muestra eso? ¿Qué conclusión yo puedo sacar si soy sincero conmigo mismo? Que no estoy tan bien como. ¿Cómo qué? Como yo lo creo. Primera promesa. De que Dios me reconozca aquí. ¿A mí como qué? No. Que Él me acepte a mí como su hijo, pero también me vea. Él mismo diga, yo soy su ¿qué? Su padre, porque es lo primero que dice. Y seré para vosotros por padre. Y luego dice, y vosotros me seréis hijos e hijas. Otra promesa. Entonces, no solamente Él me acepta como su paternidad, ¿sí me va a entender? Sino que también me reconoce como su ¿qué? Su hijo. Ahora, mire lo que tiene las promesas. Mire, yo no sé, mire, hay gente todavía que yo no sé por qué no saca pecho en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Aquí hay una hija de Dios. Mi hermana a veces le dice a mi mamá, aquí estamos los hijos de Dios, los bendecidos. Y llega y mi mamá le brinca. ¿Y es que yo qué? Y yo, no, mamá. La Biblia dice que son los que le recibieron. Los que le recibieron y creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted como que todavía le falta. Y ya saca pecho. Y llega donde los familiares. Y aquí llegó la hija del rey. Aquí llegó la hija de Dios. No le da vergüenza. ¿Y cuántos de nosotros? Hermano, así es de mal papá Dios. Porque hay todo. A mí déle vergüenza que su papá. Si hay gente, mire, que uno sabe, que ese papá es por ahí un habitante de la calle o un borracho. Ese es mi papá. Sí, irresponsable, vicioso, mal padre, sí, toca. Pero yo no entiendo por qué todavía hay gente que le cuesta sacar pecho y decir, aquí hay un hijo de Dios. ¿Y sabe por qué le cuesta? Porque no conocemos la dimensión y lo precioso que tiene esta promesa de ser hijo de Dios. El regalo tan grande que representa esta promesa, hijo de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Mire, hay cosas que Dios no la concedió, que a mí me tocó también, a mí me tocó orar por eso, porque a mí también me daba pena. Hasta que no entendí la dimensión que representa. Mire, y otra de las cosas que a mí me trataba de dar vergüenza es decir que yo soy pastor. A mí muchas veces iba en algún lugar y me preguntaban, y de pronto ¿cuál es su oficio? Entonces yo decía, no, ¿cómo es? Independiente. Independiente, decía yo. Cuando cogió Dios mío, ya, ¿te le da vergüenza de lo que yo lo tengo? ¿Qué? Ay, Señor, como que sí. Mi hijo, entonces, perdóneme Dios, y a partir de hoy voy a sacar pecho. Cuando me pregunten, pastor. Hermano, porque son cosas que Dios nos ha concedido que no tienen precio. Y Pablo sabía de lo precioso y de lo grande que es esta promesa. Ahora, mire, un hijo, uno como hijo, hermano, mire a Cristo como hijo. ¿Los cielos qué? A un hijo los cielos se le ¿qué? Se le abren, hermano. Y imagine usted como hijo con cielos abiertos. A un hijo. El río, el mar rojo se le abre. A un hijo, el río Jordán como Josué.
A Cristo se le abren los cielos, a Moisés se le abre el mar, a Josué se le abren los ríos, a Ciro se le abren puertas de bronce. Y uno como hijo, mire, hermano, y cuando Dios lo quiere involucrar a bendiciones, hermano, a cosas, ¿se le qué? A un hijo se le dan las cosas. A un hijo se le dan las cosas. Pero a un hijo, no cualquier hijo, porque hay de hijos a hijos. A un hijo amado. Como Cristo, he aquí mi hijo amado en el que tengo que. Ahora, muchos quizás desconocen, pero para que haya ese cumplimiento como tal de esas promesas, mire, hay unos compromisos, hay unas obligaciones, hay unas condiciones. ¿Sí me hago entender? Ahora, y en el verso 16 me habla también de esas promesas. Y habitaré y andaré entre ¿quién? Entre ellos. Y seré su ¿qué? Su Dios, y ellos serán mi. Hermano, mire, no hay privilegio más grande. Y le voy a mostrar otro texto que tan grande. Mire lo que abarca ser hijo de Dios y tener a Dios como Padre. Mire Romanos 8. Romanos 8. Verso 17. Romanos 8, 17. ¿Qué dice? Y si hijos. ¿También cómo? ¿Herederos de quién? ¿Y coherederos con quién? O sea, hermano, con doble herencia. Como hijo por el Padre. Y como hermano de Jesús, como coheredero. Ahora, yo quiero que usted piense en algo. Piense usted en algo. Dígame, ¿qué le podrá tener Dios a usted si usted es un hijo que atiende a las condiciones? Hermano, prepárense. Preparémonos. Y preparémonos, ¿por qué? Mire, porque hay cosas que Dios se las va a conceder a usted. Y se las concede solamente por una sola cosa. Porque Dios, como amo y dueño y Señor de la creación, del mundo y de todo lo que en ella hay, Él dice, ¿para quién trabaja uno y para quién edifica y para quién crea? El Padre amontona y recoge para darle a los hijos. O sea que las bendiciones que han de manifestarse sobre nosotros, ¿cómo son? Como me acuerdo un hermano, llegó a una empresa y le preguntó, y llegó a la empresa, llevó la hoja de vida. Y vieron, ¿quién lo recomienda? Dijo, ¿quién lo recomienda a usted? Cuando miraron, y ninguna de las personas, y él le va diciendo, mire, ¿y a usted quién lo recomienda? Porque no colocó a ninguna persona aquí a la empresa. ¿Para qué mayor recomendación si mi Padre Celestial? Y fuera de eso, y le va diciendo, mire, mi Padre, Él me recomienda para bendición de este lugar. Lo miró la encargada de seleccionar personas. Y luego le dice, y mire, y si usted no sabe los beneficios que se le traen tener aquí un hijo de Dios. Porque también soy hijo de Dios. No solamente tengo a Él como papá, sino que también soy hijo de Él. ¿Y sabe qué hizo esta señora? Le dio una sonrisa, tiene el trabajo. Pero un hombre convencido de lo que es. Amén. Ahora, para esas promesas hay una exigencia. ¿Cuál es? Hay una demanda. ¿Cuál es? Ahora, si Dios su Padre es todopoderoso
y su hermano es Cristo, también todopoderoso, dígame. ¿Ah? ¿Qué nos podrá? ¿Qué nos podrá faltar? Y si me falta algo, ¿saben dónde está el problema? ¿En qué? ¿En que me falta qué? ¿Qué me falta? Le está olvidando 2 Corintios 7:1. Ahora, ¿quiere saber de qué se tiene que limpiar? No, ¿sabe de qué se tiene que limpiar? Lea ahí. De contaminaciones. ¿Que están en dónde? Ahora, ¿quiere saber cuáles son esas contaminaciones? ¿Ah? Limpiémonos de toda inmundicia, de carne y del espíritu. ¿Quiere saber cuáles son esas contaminaciones? Dentro de 8 días le voy a explicar. Ahora, una de las herramientas, le voy a hablar una de las herramientas para esa limpieza. San Juan 17:17. Y por eso usted no se puede perder el otro domingo. Y estos domingos. Porque muchas de las promesas están. Mire, esta enseñanza la compartí en Medellín el domingo pasado. Y usted no sabe cuánta gente quebrantó allá, porque allá sí me tocó correr. Solamente le di una parte. Y bueno, y los testimonios que me contaron en estos días, me escribieron ese mismo día. Y para mí me ministró tanto esa palabra, que yo le digo, ese mismo día yo llegué a mi casa a escucharme a mí mismo. Porque yo dije, Señor, ¿qué fue lo que usted me dio y qué fue lo que usted me dio para ese pueblo? San Juan 17:17, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Con qué lo va a santificar Dios a usted? Entonces prepárese, porque aquí vamos a mirar cómo la misma palabra nos va a inducir a esa, para que se cumplan las promesas. Si está interesado, porque si a nadie le interesan las promesas, nadie va a hacer nada por lo que no si no le interesa. Y por eso, entonces Dios dice, bueno, si a usted no le interesa, usted tampoco quiere que se cumplan los deseos. Vamos a orar.